Listo, listo, listo. Qué hermoso tener ya un grupo de personas por estos lados. Aquí a última hora un eventico, pero gracias a Dios rápidamente subsanado. Y estamos en directo desde Caracas hasta Porto Alegre. Como está você? Como está você? Tudo bem? Tudo bem? Bom dia, boa tarde para vocês. Ya você fala totalmente un portugués brasilero muy bonito y muy engrasado. Muchas gracias, Augusto. ¿Verdad que Qué verdad que el placer. brasilero, bueno, no, que no es porque no es brasilero, es portugués, pero es que el Pero es un portugués de portugués, Brasil, portugués brasileño, porque tiene sus chica, tienen giros una musiquita, ellos tienen como una musiquita diferentes, diferente. palabras, fraseo, palabras diferentes, expresiones. Valeu, valeu. Valeu, Legal, legal, tá beleza, legal. ¿Cómo beleza. está Zoe? Zoe Pargas. Como que Zoe tiene algo que ver con Florinda, no sé, algo me lo dice. Me, Será el me Pargas, late, me late, nuestro me amigo, late, me nuestro late el amigo, chocolate. nuestro amigo Mario Correia, comandante en jefe, Dios me lo bendiga. Oye, el comandante en jefe ahora queda hasta feo. Mi estimado Mario, general Trisoleado, no, también queda muy feo. Amigo y socio de esta aventura. Mario es, como digo yo, un apoyo permanente. Por ahí vamos a darle entrada también a Cecilia Muñoz, la niña bella que está por allá por el sur. Tengo a mi amiga Bexaida Martínez. Dios te bendiga, mi niña. Betsaida, queridísima hermana de la vida también. Ay, no Qué me digas que tú bella. conoces a Bexaida, ¿viste Yo, cómo la vida nos yo une? conozco a todo el mundo, casi todos los que están aquí en este Amiga, momento. dice Bexaida, mira, pero es que esto es una belleza. Oye, mira, ¿quién María, iba a pensar? María Jesús Arce, que además fue el puente para conocernos, Augusto. Zoe, que es mi hermana, mi hermanita menor, querida, gracias por Como estar que aquí sí, vale, presente. ese Pargas, no sé. ¿Cómo estás, Bueno, Zoe? Por lo menos saluda, vale, por lo menos. ¿Cómo te estás? saludé, no, no sé si me escuchan. Ahora sí te escuchamos muy bien. Saludo y encantada y feliz de estar aquí viendo a personas y viendo a conectar a personas conocidas en el medio y de verdad muy orgullosa de mi hermana. Aquí estoy. ¿Dónde estás, Zoe? ¿Dónde estás? Barquisimeto, Estado Lara. Amundo Barquisimeto, dijo un barquisimetano, Amundo, dijo en Tocuyo, porque yo soy tocuyano. Mira, qué lindo esa tierra bella de Barquisimeto. Mira, Así es. como yo tengo la confianza absoluta en esta niña que se llama Florinda, porque ella es una presentadora sin conocerla, pero es que, no sé, esos son esos instintos que uno tiene, eso, o sea, no, la mente te dice, no, que ella es lo máximo, y ella va a hacer una presentación y son mira, las 10:10, creo que tenemos como 5 minutos en el aire porque empezamos tarde. Usted Yo sé que tienes algo bien hecho, bien resumidito y con esas palabras tuyas está perfecto. Vamos de una vez a abrir. Déjame darte un permisito para que tú abras por allí. Primero estamos atentos. Empieza ahí para abrir lo que tú tienes y damos el sí. Por lo menos le damos afirmativamente que te vemos. Claro Perfecto. que te vemos. Mira, ahí está Florinda, Parga Gabaldón. Chéverísimo. La sala es toda tuya, mi niña, Dios te bendiga. Muchísimas gracias, Augusto. Bueno, esto no es una conferencia ni una charla, esto es un cafecito que nos estamos tomando aquí juntos, con un cafecito, como dice mi hermana, un café con Zoe y con Bexaida y con todos, con María Jesús, contigo, Augusto. Me encanta primero agradecer esta invitación tan especial, siempre conectada con esos propósitos comunes que como tú lo acabas de señalar, Augusto, al final nos juntan, ¿no? Los buenos se juntan. Y este es un ejemplo. Ver esta sala y de pronto decir, yo, ay, ¿con quién me voy a encontrar? ¿Con quién me voy a encontrar? Con mi gente, con mis amigos, con mi familia. Maravilloso. Y es un ejemplo de lo que vamos a hablar hoy, del pensamiento 4.0. Ahí les dejo una breve reseña que, bueno, ya no es necesaria porque aquí ya todos me conocen, casi todos. Y vamos a hablar de ese pensamiento 4.0 como herramienta para gestionar esta migración digital que estamos viviendo todos. Acá en esta pantalla podemos ver un ejemplo de eso.
Augusto, tú estás en Caracas, Zoe está en Barquisimeto, mi querida María Jesús está en Costa Rica, Bexaida en este momento está en España, circunstancialmente está en España, y yo estoy en Brasil. ¿Qué pasó? ¿En qué momento ocurrió esto? ¿En qué momento el mundo se nos hizo pequeño? Se nos convirtió en ese punto azul, ese punto, ese pequeño pedacito de polvo azul en el espacio que hablaba Carl Sagan. Y a mí me encanta siempre traerlo a la memoria porque es uno de esos pensadores que le dio poesía a la ciencia. Para mí Carl Sagan es uno de esos científicos poetas de nuestro tiempo y que él se adelantó un poco a este tema del pensamiento 4.0. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? Desde mi punto de vista, pues prácticamente estamos reinventando, tenemos que reinventar la rueda. Y parece una frase así, ¿cómo es eso? ¿Podemos reinventar la rueda? Yo creo que sí. Ese es el permiso que nos tenemos que dar en este momento, porque nuestra sociedad nuestra sociedad y todos los sectores de negocio, a mí me gusta hablar desde un punto de vista, digamos, global con el tema del pensamiento 4.0, pero soy una asesora, consultora, acompañante de empresarios y por eso siempre lo termino enfocando al tema de los sectores de negocio. Pero toda nuestra sociedad está cambiando, el mundo está viviendo un cambio muy profundo, una transformación que muchos llaman disruptiva. Y ahí hay un concepto interesante de diferenciar. Cuando hablamos de una transformación evolutiva, hablamos de cambios que van como en escalada, ¿no? Que se van dando paso a paso. Cuando hablamos de disrupción, hablamos de un quiebre, hablamos de algo que rómpalo y vuélvalo a hacer. Entonces, esa es la diferencia cuando hablamos de transformaciones disruptivas, porque me gusta hacer esas aclaraciones, porque a veces hay palabras que se ponen de moda, y aquí vamos a conversar de algunas palabras que están de moda, pero que a mí me gusta aclararlas, me gusta como profundizarlas. Entonces, ¿por qué se habla de cambios disruptivos? Porque estamos viviendo cambios que nos están moviendo el piso, nos están moviendo la silla, y están afectando profundamente nuestra estructura social, familiar, en fin. Entonces, esas fuerzas y eso se debe ¿a qué? A unos conceptos muy interesantes, que es la cuarta revolución industrial. Muchos autores en este momento ya cada vez más están hablando de la cuarta revolución industrial. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, cómo es ese cuento de la cuarta revolución y cuando hay gente que me dice, ¿y cuándo pasó la segunda? ¿Cuándo pasaron las otras tres? Que yo no me di cuenta. Pues sí, incluso ya hay muchos autores que están hablando de la quinta revolución industrial. En fin, ahí hay que terminar de digerir la cuarta para que nos asimilemos a la quinta. Y eso, además del avance de las nuevas tecnologías, que tiene mucho que ver con la cuarta revolución industrial, las migraciones masivas, que es otro punto, otro concepto que me gusta manejar, el tema de las migraciones. Y yo no solamente hablo de las migraciones físicas, que muchos de los que estamos aquí las hemos vivido. La migración de un país a otro, de una región a otra. Por ejemplo, aquí en Brasil, la migración interna es impresionante. Prácticamente, bueno, siempre se habla de Brasil como un país continente, y entonces hay gente que nunca ha ido al sur de Brasil, brasileños que nunca han visitado el sur, o brasileños del sur que nunca han visitado el norte. Y prácticamente son países diferentes, los estados son tan grandes que la gente migra internamente y vive el mismo proceso de choque cultural, de cambio profundo de nuestros hábitos. Y por supuesto el tema de la migración digital, donde todos estamos también viviendo ese proceso. Todos con este cambio de la cuarta revolución digital, de la cuarta revolución industrial, estamos siendo migrantes digitales. Y yo creo que eso es también un concepto interesante para terminar de asimilar, que es mi objetivo hoy, tratar de que ustedes se lleven algunas reflexiones y luego podamos seguir conversando sobre ello. Entonces, todo esto además con la guinda de la torta de que tenemos que ser un planeta sostenible porque se nos está desgastando. Estamos todos aterrados, por ejemplo, aquí en el sur, en el sur de Brasil, estamos viviendo un cambio climático fortísimo. Acá estamos ya casi terminando la primavera, iniciando el verano, y hay unas lluvias torrenciales que están haciendo estragos en todas las ciudades. Lo mismo está aconteciendo en este momento en República Dominicana y a nivel global, sequías. Entonces, pero impresionante, y me enfoco porque Brasil, al ser un país tan grande, nos permite ver los contrastes. Se está quemando el Pantanal, que es uno de los humedales más importantes de nuestro planeta, se está quemando, se está arrasando, y aquí en el sur nos estamos inundando. Y eso está pasando en todo el planeta. Entonces, hay una necesidad imperiosa de incorporar la sostenibilidad, ya no como algo de moda, sino como una
como algo fundamental. Y todo esto sumado a que hubo ese quiebre de la pandemia. Entonces, en medio de todas estas circunstancias, ¿podemos reventar la rueda? Yo creo que es una pregunta interesante para seguir desarrollándola. Cuando yo hablo del pensamiento 4.0, ¿a qué me refiero? Me refiero a que hay un marco teórico que debemos entender para saber qué es lo que está pasando. Yo creo que a veces yo lo llamo, a veces tenemos ceguera contextual. ¿Qué es la ceguera contextual? Que no entendemos el concepto. Yo veo, sí, aquí están mis lentes, yo estoy entendiendo lo que pasa en mi entorno, pero ¿sabes qué? No entendemos el contexto. Y yo creo que uno de los elementos más importantes para eliminar esa ceguera contextual es entender qué es eso de la cuarta revolución industrial. O sea, está ocurriendo, históricamente hemos vivido 3 revoluciones industriales y en este momento, a partir de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, por una serie de cambios fuertes que vivimos en el tema tecnológico, estamos viviendo esa transición. Y esa transición que vamos a ver en la siguiente lámina, cómo nos ha afectado anteriormente, está afectando nuestros modelos educativos. No podemos vivir un nuevo modelo de sociedad con un modelo educativo que está obsoleto. ¿Quién acuña el término de cuarta revolución industrial? Eso inició a principios de de la primera década del siglo XXI y los alemanes empiezan a hablar de la industria 4.0. Ahora, ellos se quedaron como un poquito cortos, ¿no? Porque ellos se imaginaron pues una automatización, la inteligencia artificial incorporada a la industria. Ahora bien, esa industria 4.0, también en esa misma primera década del año 2000 del siglo XXI, los japoneses empezaron a hablar de la sociedad 5.0. Entonces dijeron, bueno, sí, necesitamos actualizar nuestro modelo industrializado, automatizar nuestra economía, pero ¿a dónde nos va a llevar eso? Porque siempre cuando hay un cambio tecnológico profundo, masivo, que es lo que define una revolución industrial, un cambio tecnológico profundo, disruptivo y masivo, que esa tecnología se masifica, hay un cambio social. Y ya lo vamos a ver en la siguiente lámina. Entonces, ahí empieza a haber una profundización de estos conceptos. No es solamente automatizar las industrias, necesitamos cambiar el modelo educativo, que ya no nos sirve, no es sostenible. Necesitamos, ¿por qué? Porque necesitamos formar un talento 4.0. ¿Cómo es este profesional? ¿Cuáles son esas nuevas profesiones que ya estamos hablando? ¿Cuáles son esas nuevas habilidades? Entonces, ese talento 4.0 se tiene que formar en un modelo educativo 4.0. Y eso es lo que nos va a permitir desarrollar emprendimientos y empresas con un modelo de negocios 4.0. Ahora bien, al final de todo esto, ¿qué es lo que realmente tenemos que cambiar? Nuestro pensamiento, nuestro modelo paradigmático. Entonces, no es posible cambiar un modelo de negocio si no cambio yo, si no cambio este primer software. Entonces, no importa cuánta tecnología, no importa cuál teléfono usted tenga en su mano, no importa cuántas computadoras le mete a la empresa, no importa cuánta tecnología incorporamos a nuestro modelo de negocio, si no entendemos que el primer software que hay que actualizar somos nosotros mismos, nuestro pensamiento. Y ese conjunto de reflexiones, ese entendimiento, ese contexto, es lo que yo y otros autores que en este momento estamos en este proceso, porque este es un aprendizaje inicial en el que estamos todos, ese pensamiento 4.0 es lo que estamos necesitando en este momento. Se está metiendo por allí un audio. Entonces, ese pensamiento 4.0 es la herramienta fundamental para asumir esta migración. Esta lámina me parece, es un poco compleja, no me detengo mucho. Si ustedes quieren, pueden también leer algunos de mis artículos en mi website, www.florindapargas.com. Ahí tengo un artículo que es muy detallado, que lo llamo del pensamiento 4.0 a la sociedad 5.0. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo en este momento en la pantalla? Es la secuencia evolutiva de la sociedad o del modelo social, que es un modelo histórico que compartimos todos, donde se habla de una sociedad 1.0 cuando éramos cazadores y recolectores. Luego evolucionamos a una sociedad 2.0 cuando la sociedad se instaló el tema agrícola y empezamos a desarrollar la agricultura, y ella nos permite evolucionar a una sociedad 3.0, que es lo que llamamos la sociedad industrializada. De ahí pasamos a un modelo de sociedad 4.0, que es en la que en este momento estamos viviendo, que es la sociedad de la información. Los japoneses hablan que los cambios que estamos viviendo nos están llevando a una sociedad 5.0. ¿Eso qué tiene que ver con las revoluciones industriales? La primera revolución industrial, históricamente hablando, se data paralelamente al modelo de la sociedad
3.0, la sociedad industrializada. Entonces, ¿cuál es la primera revolución industrial? Bueno, cuando se empiezan a desarrollar las primeras industrias ligeras, el sistema de riego, las primeras máquinas que automatizaron de forma productiva el modelo de producción humano. Eso nos dio una escalada, dejamos de ser tribus que cazábamos, recolectábamos o teníamos pequeños conuquitos, y al incorporar, por ejemplo, nuevos sistemas de riego, incluso algunos elementos más automatizados, allí empieza a haber un cambio en la sociedad, nos hace evolutivo. Entonces, ¿qué sucede? Esos cambios son datados en el tiempo. Hay algunos cambios que ahí lo importante que hace una revolución industrial es la masificación de esas herramientas. La segunda revolución industrial, más o menos datada entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ahí es cuando incorporamos la máquina de vapor y sobre todo la electricidad. La electricidad fue un cambio tecnológico brutal, fue como algo mágico. Ahora, la electricidad la inventan como invento, ocurre a finales del siglo XIX, pero es a inicio del siglo XX cuando ella se masifica. Y eso, la masificación de una tecnología, es lo que caracteriza la revolución industrial e impacta el cambio social. En los cambios que incorporó la electricidad a nuestro modelo productivo y nuestro modelo social fue brutal, que todavía lo estamos viviendo. Durante más o menos mediados de los años 70 ocurre también lo que llaman a los autores la tercera revolución industrial, que fue protagonizada por el microchip. ¿Por qué? Porque sí, ya habían computadoras. Las computadoras, por ejemplo, la gran computadora que llevó el hombre al espacio, que eran del tamaño de todo un salón. Pero el hecho de que llegara el microchip, que permitió que todo eso se volviera más pequeño, ahí ocurre la característica de la revolución industrial: masificación. Al final todos podíamos tener una computadora en casa. Entonces, en ese momento, de mediados de los años 70, cuando además se evoluciona la computación, la internet, y comienza a darse esa masificación, empieza ese modelo de la sociedad 4.0 con la tercera revolución industrial. Todo este cuento es ¿por qué? Porque ¿cómo se justifica que estemos hablando en este momento de una cuarta revolución industrial? Estamos viviendo la era de la transformación digital, blockchain, inteligencia de las cosas, inteligencia artificial, Internet de las cosas. Todo eso que son nuevas tecnologías, ahora lo tenemos aquí adentro. Todo eso, la nube, cloud computing, ciberseguridad, todo esto está aquí. Es decir, ya se masificó. Por eso se habla de que estamos viviendo una cuarta revolución industrial. Se están incorporando unas nuevas tecnologías a nuestra sociedad que están cambiando todo, todo. Y eso significa que nuestras habilidades requeridas tienen que cambiar. Cuando hablamos de la sociedad 1.0 a la sociedad 2.0, necesitábamos habilidades agropecuarias, artesanales. Luego, cuando fuimos evolucionando a la sociedad 3.0, con la primera revolución industrial, se necesitaron habilidades técnicas para incorporar a nuestros conocimientos. Luego necesitamos incorporar conocimientos tecnológicos, y hoy en día se están hablando de la soft y de la hard skill. Entonces estamos desarrollando un nuevo perfil profesional y humano de innovadores, empatizadores e inspiradores. Y fíjense qué interesante esos tres conceptos hacia donde nos estamos desarrollando y hacia donde estamos creciendo como sociedad humana. Entonces, ¿cuál es el gran reto? ¿Cuál es el gran desafío de este proceso histórico que estamos protagonizando? Pues vivir este cambio y transformación profunda con equilibrio y coherencia. Hoy más que nunca se necesita, ante la velocidad, la agilidad de los cambios, pausa, tranquilidad. Necesitamos encontrar el equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. Y aunque parece como un libro de autoayuda, pues cada vez es una realidad. Y no está fácil de conseguir. No sé a ustedes, pero es realmente un gran desafío encontrar en medio de esta velocidad y de estos cambios tan abruptos que nos están haciendo que tengamos que estar aprendiendo constantemente. Ya no es, bueno, usted estudió eso y hasta ahí se quedó, quédese quietico y se jubila con eso. No, 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 no. Lo que usted sabe hoy, ya mañana está obsoleto. Entonces necesitamos vivir en esa velocidad, pero con mucha coherencia. Y cuando yo hablo de coherencia, hablo coherencia de nuestros principios, de nuestros propósitos y de nuestros valores fundamentales. ¿Por qué? Porque finalmente, ante estos cambios tan veloces, el primero que tiene que cambiar soy yo.
porque si yo cambio, todo cambia. Y para mí esa es una de las premisas fundamentales de este tema del pensamiento 4.0. Ante una cuarta revolución industrial, ante un cambio tecnológico tan profundo, desde mi perspectiva, lo más importante es el cambio interno y personal. Porque allí está realmente el primer gran reto y desafío que tenemos todos. Porque es una frase que está por allí, si yo cambio, todo cambia, y es verdad. Desde mi perspectiva, el primer gran cambio es mi cambio de paradigma. Lo estamos haciendo, estamos revisando nuestro modelo de pensamiento, nuestros hábitos, nuestras creencias, porque mucho de lo que creíamos ya no es realidad. De lo que creemos de la sociedad, de lo que creemos del modelo familiar, de lo que creemos de los modelos de negocio y de lo que creemos de nosotros mismos. Entonces, el primer gran paso es revisar nuestro modelo de pensamiento, hábitos y creencias y decir, ajá, ¿quién soy yo realmente en este momento? ¿Qué tengo que modificar? ¿Qué tengo que cambiar? Y yo tengo una premisa fundamental que creo que tenemos que empezar con una transformación de nuestros sentidos. ¿Cuáles son nuestros sentidos como los conocíamos? ¿Sí? Vista, olfato, oído, tacto. Entonces yo invito a cambiar esos sentidos y transformarlos profundamente. Y entonces no solamente vamos a ver, hay que tener foco y perspectiva. Foco para mirar con detenimiento lo que está sucediendo y perspectiva para entender ese concepto, eso que acabo de decir, eliminar la ceguera contextual. Entonces ya no es solo mirar, es tener foco y perspectiva. Ya no es solamente hablar, necesitamos una comunicación saludable, entender el proceso de comunicación muchísimo más allá de un tema de comunicación asertiva o de una comunicación que pueda lograr los objetivos. Es que tiene que ser saludable. ¿Y qué es una comunicación saludable? Una comunicación en la cual yo me siento bien, yo me cuido del proceso, pero también cuido al otro con el que estoy hablando. Entonces, es un proceso de comunicación muchísimo más elaborado y con mayor conciencia. Escuchar activamente, escuchar queriendo entender, queriendo escuchar y además escuchar con todos los sentidos, con la vista, con el oído, con el tacto, con todo. Escuchar el contexto global para poder entender. Una respiración consciente, ya no es solamente respirar, tenemos que respirar conscientemente, porque en estos momentos de rapidez, de avasallamiento, necesitamos encontrar la calma. Entonces, en este momento, ese sentido que es el olfato, la respiración, tiene que ser una gran herramienta para nosotros, para ayudarnos en esta vorágine de cambios tan profundo. Y por último, cambiar el tacto simplemente como un sentido perceptivo y entender que la piel es nuestro órgano más grande. Está lleno de conexiones nerviosas, de conexiones que nos nutren la emoción y entender que debemos abrazar y conectar. Esto que estamos haciendo en este momento es un abrazo virtual. Necesitamos entender, bueno, ¿cómo es eso de abrazar y conectar aunque no estemos presentes allí? Esto es una forma de conectar. Yo felicito a estas iniciativas y cada vez que me invitan digo, claro que estoy allí, porque yo los abrazo, es una forma de abrazar, es una manera nueva de entender que no estamos solamente frente a una cámara. Yo estoy frente a ustedes, yo estoy frente a ti, Augusto, frente a Isabel, frente a Zoe, frente a Bexaida. Estoy frente a ustedes, entonces yo necesito conectar, mirarte a los ojos y que tú lo percibas. Quien ahora está trabajando con estas herramientas, profesores, coach, hablando un tema del aprendizaje, necesitamos transformar nuestro sentido para que ellos nos puedan servir de herramientas fundamentales para poder conectar con los otros. Y hablando de esa caja de herramientas, yo hablo de una caja de herramientas 4.0 que necesitamos incorporar a todos nuestros modelos de negocio, empresas, modelos educativos. La primera herramienta, como ya les he hablado, pensamiento 4.0, es decir, entender qué es lo que significa este contexto histórico que estamos viviendo. Empresas, universidades, organizaciones, instituciones, personas necesitan entender el concepto, el contexto histórico que estamos viviendo. Muchas personas están, ¿qué es lo que estará pasando? Ay, tengo una crisis familiar, tengo una crisis social, una crisis, sí, maravillosa crisis, cambio, pero ¿qué es lo que realmente está pasando? Porque cuando entendemos lo que está pasando, cuando entendemos que este miedo que sentimos es el mismo miedo que tuvo el fabricante de carretas exitoso en inicio del siglo XX, que era exitosísimo y de pronto vio una cosa que rodaba sin caballo, con unas ruedas y que sonaba
durísimo y dijo, ¿qué es eso? Y luego entró en pánico cuando le dijeron que la gente lo estaba comprando como loco y que se llamaba automóvil. 2 empresarios pensaron diferente en ese momento. Uno, después del miedo, porque todos tuvieron miedo, dijo, yo voy a averiguar cómo es eso. Y ese empresario transformó su negocio de carretas en un negocio de carros, de automóviles. Otro le dio tanto miedo que se escondió en su casa y dijo, no, eso no va a pasar. Y por supuesto hizo como los monitos. ¿Y adivinen qué pasó? No sabemos porque no lo recordamos. Entonces, eso que estamos viviendo hoy, cuando entendemos el contexto histórico, nos damos cuenta que la humanidad lo ha vivido continuamente y que tenemos 2 opciones. Entendemos lo que está sucediendo y nos adaptamos, nos flexibilizamos, lo asumimos con resiliencia, conceptos que están de moda, pero es que hay que saber vivir. Y decimos, bueno, ¿qué tengo que aprender ahora? Es lo nuevo que tengo que aprender. ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso de la inteligencia artificial? Me da un miedo porque hemos visto tantas películas que, ay, esos robots locos que no va. O empiezo a entender, busco entender para poder entonces calmar mis miedos y avanzar en una ruta que nadie va a dejar de avanzar. Usted solo elige a qué ritmo va en ella. Y si va entre los primeros o si se queda de último en la fila. La otra herramienta fundamental es el enfoque bimodal. Entender que el mundo está viviendo tiempos bimodales. Tenemos que entender que hay blancos, oscuros, que necesitamos planificar, por ejemplo, pero también necesitamos improvisar. Entonces, sí, usted tiene que ser un gran gerente administrador en estos tiempos de disrupción, pero también tiene que ser bombero. Bombero apagador de fuego, porque los fuegos van a aparecer. Necesitamos trabajar con un enfoque, entender cuáles son los maratonistas de nuestras empresas y cuáles son los velocistas. Tenemos que ser maratonistas a la hora de visualizar el futuro y velocistas a la hora de resolver lo incierto que siempre va a suceder. Y ese es un enfoque bimodal. El enfoque bimodal es abrirnos a esa mirada doble de la situación, qué es lo bueno y qué es lo malo, porque nada es totalmente bueno y nada es totalmente malo. También el concepto de acompañamiento estratégico para mí en este momento es una herramienta fundamental. No solamente como coach o como asesor o como consultor. Todas las personas, líderes empresariales, necesitan trabajar en el modelo de acompañamiento. Un acompañamiento no significa empujar ni jalar a nadie. El que acompaña va a un lado. Entonces, hay que acompañar a nuestras familias, hay que acompañar a nuestros hijos, tenemos que acompañar a nuestros empleados, a nuestro equipo de trabajo. Y si además usted es coach o si es profesor, tiene que mudar el modelo y ser más acompañante. Y dejar de ser el que empuja o el que guía solamente o el que jala. Vamos a acompañar. Y ese es un nuevo modelo también de pensamiento. Y la cuarta herramienta de la caja de la caja de herramientas 4.0 es el bienestar integral. Porque todo este nuevo pensamiento maravilloso necesita estar en un cuerpo sano, necesita gestión de nuestras emociones para que seamos saludables, en el más amplio sentido de la palabra. Entonces el concepto de bienestar integral es transversal a todo lo que hagamos en este momento. Premisa permanente para mí, necesitamos ser maestros y aprendices. Totalmente, 100%. Y como este espacio de conversación está enfocado al tema del aprendizaje, para mí es fundamental entendernos, mirarnos como aprendices y maestros. En este momento todos tenemos que aprender. No hay una persona que pueda decir yo lo sé todo. Hace poco me hablaron, Florinda, necesitamos un especialista para una conferencia y yo le dije, mira, es que quien es especialista en este momento, yo creo que yo no soy un especialista, nadie es un especialista. Todos estamos maravillosamente asombrados. Yo creo que esa es la palabra que me encanta en este momento. Yo estoy asombrada con todo lo que está sucediendo. Tengo conocimientos que puedo transmitir, pero también estoy aprendiendo continuamente. Y por eso pienso que esa postura de aprendiz y maestros permanentes tiene que ser fundamental en este momento para todos. Conectar, hacer networking, que está de moda esa palabra, pero ¿qué es networking? Conectar. Esto que estamos haciendo. Qué rico. Y te felicito Augusto y a todos los que tienen esta iniciativa. Sí, vamos a mantenernos en contacto. ¿Qué podemos hacer? Cuéntame en qué andas tú. Esa cosa de que no le cuentes a nadie, porque te pueden robar la idea.
ya en este mundo global no sirve. ¿Por qué? Porque la idea más absurda que a usted se le ocurra, póngala en el buscador de Google y van a aparecer 10.000 opciones. No hay nada que nadie, que no se sepa, que no se pueda encontrar. Entonces, por el contrario, cuando nos conectamos y le contamos a los demás nuestras ideas se potencian. Una actitud emprendedora, más que desarrollar el concepto de emprendedorismo, me encanta la actitud emprendedora. ¿Qué es ser emprendedor? Es iniciar, es avanzar, es hacer cosas, es ser flexible, resiliente. Una tecnología cada vez más humana, la tecnología por sí misma no va, es solo una herramienta, es como un martillo. Usted con un martillo puede construir una casa y también con un martillo puede matar a alguien. Y eso pasa con la tecnología. La tecnología necesita de nosotros. La tecnología no puede crecer, avanzar, evolucionar si no está un ser humano detrás. Y por supuesto el aprendizaje continuo. También creo que es muy importante estar atento a las tendencias. Esa palabra se ha puesto de moda. ¿Cuáles son las tendencias? Vamos a seguir la tendencia. Y cuando hablo de las tendencias, no es que vamos a hacer un video de TikTok bailando. Hay personas que le quedan muy bien, a mí particularmente no me queda. Pero es que, ¿cómo avanzar con las tendencias sin perder nuestra esencia? ¿Cuáles son esas tendencias que se parecen a nosotros? ¿Cuáles son esas tendencias con las que nosotros podemos conectar? Por ejemplo, en mi caso, hay unas tendencias que en este momento para mí son fundamentales. La economía plateada, ese segmento de mercado que está creciendo. No sé si lo han escuchado, la economía plateada es todo el mercado mundial que se está desarrollando comercialmente a raíz de las personas mayores de 50 años. Eso se llama la economía plateada. Cada vez más saludables, que somos, me incluyo porque tengo 51 años, yo soy parte de esa economía plateada, que estamos más saludables, que estamos desarrollando proyectos y emprendiendo y estamos motorizando, estamos moviendo parte de la economía. El emprendimiento femenino, que también es una tendencia, ese liderazgo de la mujer emprendiendo, el liderazgo senior, ese liderazgo de personas mayores de 50 que están asumiendo con madurez y con salud nuevos espacios. La glocalidad, que también es un concepto muy interesante, el pensamiento, la visión global con impacto local. Esto que estamos haciendo en este momento. Sí, nos estamos conectando alrededor del mundo, pero seguramente al salir de esta conexión, algo de lo que conversamos hoy o lo que se ha conversado durante todo este espacio maravilloso de tantos días de conocimiento compartido, usted se lo va a llevar y va a aplicarlo a lo que está haciendo en su localidad. Ser más inspiradores y menos influenciadores. Está de moda la palabra influencer. Yo invito a todos a que hagamos una mudanza de conceptos y en vez de ser influencers, tengamos el sueño de ser inspiradores. Me encanta ser inspirador, ¿por qué? Porque la inspiración requiere que tú te conectes con lo que estás haciendo y seas ejemplo. Es decir, no le tienes que decir a nadie, influenciar a alguien que haga algo. No, no, no. Tú lo tienes que hacer. Y cuando tú lo haces, cuando tú cambias de hábito, cuando tú modelas nuevas creencias, cuando tú emprendes, cuando tú haces algo que motiva a otra persona, ya eres inspirador. Todos los que estamos aquí en este momento somos inspiradores, porque estamos haciendo cosas que impactan positivamente a los demás. Y no es porque se lo decimos, los obligamos o le mandamos a hacer un concurso o unas de esos desafíos locos que a veces están impactando a muchos adolescentes. No, yo lo hago a través de mi ejemplo. ¿Te gusta lo que yo hago? Tú también lo puedes hacer. Finalmente, todos somos migrantes. Y eso creo que es una idea fundamental en este momento. Entender que somos migrantes emocionales, geográficos y digitales. Desde que nacemos, cuando pasamos de niños a adolescentes, estamos migrando. Cuando crecemos de adolescentes a adultos, migramos. Cuando dejamos la casa de nuestros padres y nos casamos o vivimos independientes, eso es una migración. Eso también es una migración. Los que migramos de país ya es una migración geográfica y entender que estamos migrando digitalmente y todos estamos aprendiendo cómo usar estas herramientas. Y ojo, si usted ya aprendió a usar algo, le cuento, vaya preparándose porque mañana va a haber una actualización de ese software o de esa herramienta. Entonces, vamos a seguir aprendiendo, es decir, vamos a seguir migrando. Potenciar nuestras inteligencias múltiples. Me encanta traer aquí a la memoria a nuestro querido Howard Gardner, que fue ese gran pensador que inició en los años 70 la exploración del tema de las inteligencias múltiples, que Daniel Goleman lo explotó al máximo y lo masificó con el tema de la inteligencia emocional. Hablamos de la inteligencia social, de la inteligencia cultural y entre tantas otras inteligencias. Revisemos nuestras inteligencias múltiples y pongámoslas al máximo, potenciarlas en este momento es un reto y un gran desafío. Para finalizar,
me gustaría dejarles esta frase del tema, con el tema de reinventar la rueda. Yo sí creo que se puede reinventar la rueda, pero para reinventar la rueda se precisa la experiencia de quien la inventó, más la creatividad curiosa, la flexibilidad resiliente y la actitud aventurera de quien descubre nuevos mundos. Entonces, mi frase de batalla es canas con ganas, porque ya me están saliendo por ahí. Canas con ganas, porque desde mi perspectiva personal, para mí esa migración digital que se potenció durante la pandemia en mi historia personal de vida fue un gran reto, un desafío. Y sí, tuve un momento en el cual me vi al espejo y dije, ¿me quedo o avanzo? Avanzo, pero tengo miedo. Entonces me dije, sí, avanzar con miedo es ser valiente, entonces vamos a ser valientes. Y hoy en día tengo una plataforma digital, un website que les invito a visitar, florindapargas.com. Estoy en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn. Y estoy viviendo todavía mi migración digital, desarrollando mi migración digital con estos 50 años que me han caído de maravilla porque me han hecho cada vez más asombrosa, me asombro de la vida. Cada vez me permiten disfrutar la incertidumbre. En algún momento de mi vida la incertidumbre fue algo que era una palabra fea. Hoy en día para mí la palabra incertidumbre cambió, mudó y ahora es una palabra bonita, una palabra que celebro. Amanezco agradeciendo todos los días que estoy viva y diciendo, ¿cuál es la incertidumbre de hoy? ¿Qué va a pasar hoy? ¿Qué va a pasar mañana? Por ejemplo, haber participado acá. Me llamó María Jesús, me mandó un mensaje de WhatsApp, una plataforma digital. Ella está en Costa Rica, yo estoy en Brasil. Y me dijo, amiga, ¿quieres participar en esto? Y nos conectamos. Yo dije que sí. He aprendido a decir que sí, que también es un gran reto y desafío en este proceso de cambio y de transformación. Aprender a decir que sí, sin saber qué va a pasar. Y después que dije que sí, en menos de 48 horas, estamos aquí, juntos en este espacio maravilloso, conectando con gente queridísima y hablando del pensamiento 4.0. De eso se trata entonces este proceso y este nuevo paradigma. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Florinda. Estupenda presentación que se la vamos a compartir a todos en un modelo que me envió Florinda y que no hay dudas. Hace unos minutos, que por eso fue que me demoré, voy a ser sincero, ya que la tengo aquí, mi querida Isabel Cristina, habíamos concertado una reunión virtual. ¿Y cómo hacemos? Es que estaba tan buena y no nos queríamos ir, pero a las 10 había que estar. Y decía, ay, y yo le decía, y Florinda, mira, me estás jalando y me estás jalando. Y le dije, no, lo dejamos para otro momento. Fue muy sabrosito haber hablado con Isabel, que también es una de esas migrantes nuestras, mira, está allá en Houston. Y la verdad que fue un placer haber conversado con ella y los que nos faltan. Y yo le he conversado a ella algo bien interesante, tiene que ver con los CEOs, los famosos CEOs, esos gerentes, esos directivos, que creo que con ellos es con quien hay que trabajar muchísimo más, porque todo está enfocado en las personas que trabajan con ellos. Y, ay, ¿de dónde quedan ellos? Mira, nos ha pasado, porque me ha pasado con Lego Serious Play. Ellos los invitamos para que entren en la reunión y ellos mandan a su gente y ellos no van. Y yo, bueno, si lo más importante es que ustedes estén allí. Y cuando están, Bueno, dime. te cuento algo, Augusto, que bueno, me imagino que la dinámica ahora en estos últimos minutos es un poco de diálogo. En los últimos Y, 30 segundos. te cuento algo, y a los que son coach y los que trabajan en el área de consultoría, ahí está mi amiga Bexaida también Hola, conectada. Yo les Besaida, voy vecina, a, así no te veo. hace mucho rato, hace mucho tiempo que decidí que no hago intervenciones empresariales si los líderes no están conectados. He dicho no a muchos proyectos